4, 3, 2, 1. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que nos escuchen. Mi nombre es Jesús María García Villalobos. Soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad IEXPRO y el día de hoy les presento con mucho entusiasmo mi defensa académica de mi tesis doctoral titulada Los retos docentes ante la implementación de la metodología propuesta por la nueva escuela mexicana en la zona 166 de nivel primaria en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Pero antes de entrar de lleno con los aspectos metodológicos y teóricos de esta investigación, considero fundamental situar desde dónde investigo y por qué esta tesis no surge únicamente como una inquietud académica, sino como una trayectoria profesional de 33 años al servicio de la educación pública. Y bueno, quisiera comentarles que mi labor docente la inicié en comunidades de la Sierra de Chihuahua. Esta experiencia marcó profundamente mi visión pedagógica al enfrentar contextos de alta complejidad social, cultural y sobre todo territorial. Posteriormente, durante 10 años estuve frente a grupo en una escuela urbana aquí en la ciudad de Chihuahua, etapa que me ayudó a consolidar mi práctica docente y mi comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Más tarde, asumí funciones de una subdirección técnica por 2 ciclos escolares y posteriormente he estado en funciones directivas. Al día de hoy cuento con 15 años al frente de varias primarias. Finalmente, estos 2 últimos ciclos me desempeñé como supervisor escolar encargado por comisión de la UCICAM dentro de la zona escolar 166, experiencia que resultó decisiva para la detección y el desarrollo de la problemática aquí planteada, que se generó mediante esta investigación al permitirme observar de cerca cómo se ha estado viviendo la implementación de la nueva escuela mexicana. Quiero hacer un paréntesis. A partir de este ciclo 2025-2026, regresé a una primaria, a una dirección en un turno vespertino, situación que me permitió durante las mañanas poder aplicar esta metodología y de alguna manera poder estar como un agente externo para observar los instrumentos de validación de estas metodologías. Y bueno, dentro de este recorrido profesional, no solo se explica el origen de este estudio, sino que me define, ¿verdad?, como un posicionamiento en una mirada situada, crítica y sobre todo comprometida realmente con la educación pública. Quisiera iniciar con una encuesta que el día de ayer me topé por ahí dándole los últimos toques a mi protocolo de investigación, a mi tesis. Me encontré con esta encuesta de Roy Campos, de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, que comenta que 5 de cada 10 mexicanos desaprueban los nuevos libros de texto gratuitos, cifra que verdaderamente me alarmó, ya que según los resultados de estas encuestas dicen que existen fallas estructurales y errores conceptuales pedagógicos didácticos dentro de los libros de texto gratuitos diseñados en el ciclo escolar 2023-2024, cuando ya pudiéramos hablar que la nueva escuela mexicana ya estábamos trabajando a nivel nacional. La casa encuestadora dirigida por Roy Campos preguntó a los mexicanos la opinión sobre la educación que se estaba percibiendo en estos momentos. Voy a mostrar algunas preguntas. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿aprueba o desaprueba que se hayan hecho los nuevos libros de texto? Un 43.5% aprueba y un 53.5% desaprueba los nuevos libros de textos. El 3% no sabe. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿está de acuerdo con las siguientes expresiones? Los errores que tienen los libros de texto son muy graves y no se deberían de distribuir a los niños.
El 56% está de acuerdo, el 42.7% está en desacuerdo y el 1.3% no sabe. La siguiente pregunta dice, ¿con estos libros los niños van a salir de primaria con deficiencias en matemáticas o en lenguaje? El 50.3% está de acuerdo, el 48.5% está en desacuerdo y el 1.2% no lo sabe. La cuarta pregunta es, ¿los libros implican mejorar a la educación porque están con más énfasis en la comunidad que en lo individual? Recordemos que ahora la filosofía de la nueva escuela mexicana es la comunidad del centro. Toda la vida, desde los planes y programas 93, de la reforma del 2011 y la reforma del 2017, pues siempre era el niño al centro. Hoy es la comunidad del centro. Y esta pregunta número 4 es en referencia a eso. Pese a los argumentos, tenemos esta otra última pregunta, que se han realizado regularmente desde del 8 de agosto del 2023, el 51.3% de los mexicanos consultados consideró que al estar en desacuerdo con los libros de texto, no implica que la educación va a dar más énfasis a la comunidad que a lo individual. ¿Cuál educación cree que es mejor? ¿La que usted recibió en la primaria o la que reciben hoy los niños? El 60.1% dice que es mejor lo que él recibió y el 19.3% considera que es mejor lo que hoy se recibe. El 15.5% dicen que son iguales y el 5.1% no contestó. Este ejercicio, hay que especificar, fue realizado a cerca de 1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes, con acceso a Internet. Se le pidió comparar la educación recibida con la que ellos habían recibido en primaria con la que reciben hoy los niños y niñas. El 60.1% decíamos que ellos consideran que fue mejor de su época y actualmente el 19% afirma que es 19.3%, que es mejor la que se recibe hoy. Y bueno, ¿cómo califica usted la educación que recibió en primaria? Veíamos el 73.1% dice que es buena, el 23.8% dice que es regular y el 3.1% mala. La otra pregunta dice, ¿y cómo califica la educación que en este momento se están recibiendo los niños y niñas en primaria? El 39.2% buena, el 29.1% regular y el 29.9% mala. 1.8% no sabe o no contestó. Y bueno, veamos que este estudio de consulta Mitofsky detalló que los resultados no son frecuencias simples, sino que son estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculada sobre los factores en expansión de acuerdo a 4 variables demográficas. ¿Cuáles son? Bueno, la población, por entidad, el sexo, la edad, la escolaridad. Todo esto obtenidas desde el último censo público. Esta encuesta pues tiene, como sabemos, un diseño muestral. Y a partir de aquí, tenemos aquí nuestra referencia del economista y su link de enlace, de consulta Mitofsky. A partir de aquí, ahora sí me quiero permitir presentar mi capítulo 1 con nuestro problema y nuestra fundamentación. La fundamentación de la investigación y el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es sobre la nueva escuela mexicana, que a partir del Planes y Programas 2022 propone un cambio profundo en la concepción de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación y la relación con la comunidad. Esto implica transitar a prácticas tradicionales hacia enfoques centrados en el aprendizaje situado, el trabajo por proyectos y la formación integral del alumnado. Sin embargo, como toda reforma educativa de carácter estructural, su implementación no ocurre de manera homogénea ni lineal. Se enfrenta a realidades escolares complejas, trayectorias docentes diversas, culturas institucionales arraigadas y condiciones organizativas desiguales. Desde el ejercicio de la supervisión en la zona 166, me fue posible observar que la implementación de la metodología propuesta por la nueva escuela mexicana se vivía de manera diferenciada.
Mientras en algunas escuelas se intentaban procesos de aproximación y adaptación, en otras predominaba la incertidumbre, la confusión o la reproducción de prácticas tradicionales. En la zona 166 de nivel primaria, estas condiciones hicieron visible una tensión constante entre el discurso normativo de la nueva escuela mexicana y la práctica pedagógica cotidiana. De ahí surge el problema central de esta investigación: comprender cuáles son los retos que enfrentan los docentes al implementar la metodología propuesta por la NEP y cómo estos dichos retos impactan en su práctica diaria. Y hoy me atrevo a decir que en su vida diaria. El estrés generado por los maestros por esta incertidumbre ha sido alta. La pregunta de investigación. Tenemos: ¿cuáles han sido los principales retos que enfrentan los docentes en la educación primaria de la zona 166 durante esta implementación? Y sabemos que al tratarse de una investigación con un enfoque cualitativo, no se plantearon hipótesis ni variables, ya que el interés se centró en la comprensión profunda de las experiencias docentes, escucharlos a los maestros. La justificación la encontramos en cuanto a la relevancia de esta investigación, ya que radica en la necesidad de visibilizar la voz del profesorado frente a un proceso de cambio educativo de gran alcance. Analizar estos retos docentes nos permite comprender las tensiones entre el discurso normativo y la realidad escolar, así como generar conocimiento contextualizado que pueda contribuir a la mejora de la práctica y el fortalecimiento del acompañamiento institucional. La verdad, yo lo considero el mejor tema. Maldad sería. Nuestro objetivo general fue analizar los principales retos que enfrentan los docentes, como lo hablábamos ahorita. Nuestros objetivos específicos fueron 3. El número 1 fue identificar los retos pedagógicos y organizativos que enfrentan los docentes durante la implementación de la NEP. El número 2 fue analizar las percepciones docentes sobre el enfoque metodológico propuesto. Y la número 3 fue interpretar el impacto de dichos retos en la práctica pedagógica cotidiana. De esta manera, damos apertura a nuestro capítulo 2, nuestro marco teórico conceptual. Y aquí yo quisiera hacer una pausa. Verdaderamente, nuevos autores son los mismos que hemos tenido desde el Plan y Programa 93, desde nuestro Plan y Programa 2011 y de la última reforma del 2017. Lo único que se anexa por aquí es un poquito acerca de la pedagogía crítica de Paulo Freire y de Peter McLaren. Lo vamos a platicar. Los conceptos claves de la nueva escuela mexicana, tenemos estas nuevas palabras, que es nueva escuela mexicana, que decíamos a lo mejor ni es tan nueva y ni es tan mexicana, práctica docente, cambio educativo, acompañamiento pedagógico y gestión escolar. En el marco teórico de esta investigación se construyó desde un diálogo crítico entre distintas corrientes, entendiendo que la nueva escuela mexicana no es únicamente un ajuste curricular, sino un proyecto político-pedagógico de carácter transformador. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa. Actualmente no milito en ningún partido político y no es afán de esta tesis hacer controversia con este tipo de situaciones políticas que desgraciadamente sí permean la política educativa. Aquí nos vamos a centrar desde el punto de vista totalmente académico. Y bueno, se retoman los aportes socioconstructivistas de Lev Vygotsky, se concibe el aprendizaje como un proceso mediado social y culturalmente, el aprendizaje significativo de Ausubel con nuestros proyectos de aula, se resalta la importancia de los saberes previos, así como las contribuciones de Piaget, y pues con Brunner sobre el desarrollo cognitivo no se queda atrás. Asimismo, se incorporan planteamientos de la pedagogía crítica con Paulo Freire y su seguidor Peter McLaren, quienes conciben al docente como un sujeto histórico, reflexivo y transformador. También tenemos a Michael Phelan con la teoría del cambio educativo, que permite comprender que las reformas no solamente se deben de implementar por decreto, sino mediante procesos complejos de apropiación y resignificación. Al maestro le debe servir y le debe parecer prudente tener reformas.
Y bueno, algunos conceptos claves los comentábamos son la nueva escuela mexicana, la práctica docente, el cambio educativo, el acompañamiento pedagógico y la gestión escolar. Estos conceptos nos permitieron interpretar cómo estos retos no simplemente es un capricho, sino en ocasiones estas resistencias son expresiones legítimas de los maestros dentro de su proceso de transformación profunda. Los maestros no pueden hacer un cambio pedagógico solamente por decreto. Entonces, si entendemos esto, ya estaremos en posibilidades de empezar a ver nuestro capítulo 3, la metodología. Y bueno, esta investigación se desarrolló bajo un paradigma cualitativo con enfoque descriptivo e interpretativo, al considerar que los retos no pueden entenderse plenamente desde las voces y experiencias y significados de los propios actores, que atribuyen un proceso de implementación. La población estuvo conformada por docentes de educación primaria de la zona 166, seleccionados mediante un muestreo intencional. Comentaba que son 8 escuelas, de las 8 escuelas, de 12 grupos, las 8 escuelas, se seleccionaron a 6 maestros, de primero a sexto en cada uno de los centros escolares. Y bueno, tuvimos 3 técnicas de investigación. La entrevista semiestructurada, tuvimos también la observación no participante y los grupos focales. Voy a hablar de cada una de ellas. Las técnicas e instrumentos de recolección se diseñó desde la lógica cualitativa e interpretativa, priorizando la recuperación de experiencias, las percepciones, lo que los docentes atribuyen a una implementación metodológica propuesta por la nueva escuela mexicana, en congruencia con los objetivos de estudio. Se optó por utilizar técnicas que nos permitieran acceder a la voz del profesorado desde distintos niveles de profundidad y de contexto. Quiero hablar ahora en este momento acerca de la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada fue uno de los instrumentos centrales de esta investigación, ya que nos permitió enriquecernos y profundizar con las experiencias individuales de los docentes frente al proceso de esta reforma educativa. Este instrumento se eligió por la flexibilidad al combinar preguntas previamente definidas con la posibilidad de ir explorando alguna que otra pregunta emergente durante el diálogo con los maestros. Las entrevistas se estructuraron a partir de ejes temáticos derivados del marco teórico y de los objetivos de la investigación, tales como la comprensión del enfoque metodológico de la NEP, los cambios en la propuesta docente, dificultades pedagógicas y organizativas, procesos de evaluación y la percepción del acompañamiento institucional. Este instrumento nos permitió recuperar narrativas de los docentes ricas en matices donde los participantes expresaron no solamente dificultades técnicas, sino también emociones, tensiones, resistencias, expectativas y estrategias de adaptación desde una postura ética, y se garantizó la confidencialidad de los participantes y se respetó la experiencia profesional, evitando juicios normativos sobre su práctica. Vamos a hablar ahora sobre la observación no participante. Les comentaba en un inicio que al estar laborando en un turno vespertino fuera de la zona 166, tuvimos la oportunidad de hacer este acompañamiento y estas observaciones participantes. Y bueno, esta observación no participante se utilizó con el propósito de contrastar el discurso docente con las prácticas pedagógicas reales, porque sabemos que lo que sucede en el aula en ocasiones discrepa mucho de lo que se planea o de una planificación. Esta técnica nos permitió registrar de manera sistemática cómo se materializa o no, en algunos casos, la metodología de la NEP y la dinámica cotidiana escolar. Es muy difícil que los maestros cambiemos por decreto, entonces, mediante esta observación pudimos constatar cómo se está trabajando y llevando a cabo. Se diseñó una guía de observación estructurada alineada a los principios de la nueva escuela mexicana, considerando los aspectos como organización del trabajo en el aula y el uso del enfoque por proyectos, la interacción docente-alumno, las estrategias de evaluación participativa y la participación de la comunidad. Recordemos que hoy el enfoque es la comunidad al centro. Anteriormente veníamos con el niño o el alumno al centro. Hoy es la comunidad al centro. Este rol de participante e investigador nos permitió mantener una distancia analítica, favoreciendo la objetividad interpretativa y reduciendo la influencia del observador en las dinámicas observadas.
Esta técnica aportó información clave para identificar tensiones entre el discurso normativo y la práctica pedagógica, así como la persistencia en prácticas tradicionales de los determinados contextos. Por último, tuvimos también un grupo focal. Este grupo focal se empleó como una estrategia de análisis colectivo con el fin de propiciar la reflexión compartida entre docentes y generar un espacio de diálogo horizontal sobre los retos que implica la implementación del aula. Esta técnica nos permitió observar procesos de construcción colectiva y de significados, tomar acuerdos, algunos desacuerdos y resignificación de lo que es el modelo educativo. Por último, el grupo focal se organizó a partir de preguntas detonadoras relacionadas con la experiencia docente, con los cambios percibidos en la práctica pedagógica, con las dificultades enfrentadas y las estrategias desarrolladas para atender las demandas del nuevo modelo. Esta técnica resultó especialmente valiosa, ya que evidenció lo que los retos docentes no se viven de manera aislada, sino son experiencias compartidas que se contribuyen y se interactúan entre los docentes, entre los directivos y en sí en una cultura institucional personal de cada escuela. Y así dimos paso a la triangulación de la información. El uso combinado de las entrevistas semiestructuradas, la observación participante y los grupos focales nos permitió realizar y fortalecer, darle validez y credibilidad a este estudio. La información obtenida desde distintas fuentes y técnicas fue analizada de manera comparativa, lo que nos permitió identificar patrones recurrentes, convergencias y alguna que otra divergencia en las experiencias docentes. Esta triangulación posibilitó una comprensión más profunda de los retos docentes y sobre su complejidad en los procesos de implementación de la nueva escuela mexicana en contextos reales. Y bueno, algunas consideraciones éticas y pues el rigor metodológico. Todo el proceso de recolección de información se condujo bajo principios éticos, garantizando el consentimiento informado y la confidencialidad de los participantes y su respeto de su identidad profesional. Asimismo, se asumió una postura reflexiva del investigador, reconociendo el rol como docente directivo o cuidando la rigurosidad analítica de la interpretación de los datos. Desde esta perspectiva, las técnicas e instrumentos empleados no solo nos permitieron recopilar información, sino pues, nos abrieron las puertas a comprender el sentido de lo que los docentes atribuyen como cambio educativo, aportando una mirada situada y humanizada sobre la implementación de la NEP. Y así, de esta manera, damos paso al capítulo 4, nuestra propuesta de intervención pedagógica. Y bueno, fundamentalmente esta propuesta, derivado de los hallazgos obtenidos en la investigación, se consideró pertinente diseñar una propuesta de intervención pedagógica entendida no como una receta metodológica, sino como un dispositivo de acompañamiento formativo situado y orientado a entender los retos reales que enfrentan los docentes durante la implementación de la metodología propuesta por la Nueva Escuela Mexicana. Esta propuesta parte del reconocimiento que el cambio educativo no se impone, sino que se construye de manera gradual en las escuelas, considerando las trayectorias de los docentes, los contextos institucionales, las condiciones organizativas. Para ello se sustentan en los principios, o se deben sustentar en los principios de la NEP, particularmente en el enfoque humanista, en el trabajo colaborativo, en la reflexión crítica y en la práctica. La vinculación con la comunidad, sin duda, se tiene que dar. El objetivo de la propuesta general es fortalecer la implementación de la metodología de la NEP en la zona 166 mediante procesos de acompañamiento pedagógico y, sin duda, también acceder a una formación continua situada y la reflexión colectiva de la práctica docente. Los ejes de esta propuesta se estructuran en 4. El número 1 es la formación continua situada. Este eje propone que el diseño de espacios de formación docente contextualizados verdaderamente estén centrados en sus necesidades reales, identificadas en las escuelas. A diferencia de la capacitación tradicional, se plantea que una formación situada se debe vincular desde la práctica cotidiana, desde el análisis de la experiencia real en el aula y sobre el trabajo por proyectos. La intención que los docentes comprendan el enfoque de la nueva metodología desde su
propia práctica, resignificando sus saberes previos y construyendo nuevos aprendizajes de manera colectiva. El acompañamiento pedagógico desde la supervisión escolar es el segundo eje que plantea el fortalecimiento. El fortalecimiento administrativo y de supervisión, entendido no como una supervisión administrativa, sino como un proceso de apoyo, de orientación, de diálogo, de empuje profesional. Desde esta perspectiva, la supervisión escolar se concibe como un agente mediador del cambio, que acompaña, escucha, orienta colectivos, docentes, favorece procesos de reflexión y toma decisiones compartidas. El número 3 es sobre las comunidades profesionales de aprendizaje. El tercer eje impulsa la consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje, donde los docentes pueden compartir experiencias, analizar problemáticas comunes y construir soluciones de manera colaborativa. Estos espacios permiten romper con el aislamiento profesional y fortalecer el trabajo colegiado, promover una cultura de aprendizaje entre pares, en congruencia precisamente con lo que la nueva escuela mexicana nos propone. Y por último, el número 4, reducción de la carga administrativa y priorización pedagógica. Finalmente, la propuesta reconoce que uno de los principales obstáculos de la implementación de la NEP es la sobrecarga administrativa. Por ello, se plantea la necesidad de organizar los tiempos, tareas institucionales, priorizando espacios de reflexión académica y pedagógica, planeación colectiva. Este eje busca generar condiciones colectivas que permitan que los docentes se centren en lo pedagógico, y también los directivos, y también el supervisor, sí, claro, sin descuidar las responsabilidades institucionales, pero darle un poco más de énfasis a lo pedagógico, a lo que nos compete verdaderamente como maestros. Desgraciadamente, hay infinidad de campañas, infinidad de concursos que en ocasiones sí distraen a los maestros, distraen a los directivos y distraen a los supervisores. Los alcances de esta propuesta pues no pretenden que se generalicen ni de manera indiscriminada. Con servir de referente contextualizado para la zona 166 estaría más que perfecto. Sin embargo, tenemos la idea de hacer un resumen y llevarlo a alguna otra instancia para que pudiera ser tomado en cuenta. Su valor radica en que se construye desde la voz de los docentes, desde la experiencia de un investigador y desde los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana al realizar toda esta bibliografía. Por último, tenemos el capítulo 5, que son los resultados, conclusiones y recomendaciones. Y así pues, los resultados principales de este hallazgo, de este estudio, dan cuenta de que la implementación de la nueva escuela mexicana en la zona 166 ha estado marcada por retos pedagógicos, organizativos y formativos, dentro de los que destacan la insuficiente formación continua contextualizada, la falta de claridad operativa en el trabajo de proyectos de la evaluación formativa y persistencia de las prácticas pedagógicas tradicionales. Por último, la brecha generacional en la apropiación de este modelo. No obstante, también emergieron prácticas valiosas en presentaciones de proyectos académicos que los maestros realizan trimestralmente, como el trabajo colaborativo entre docentes, la adaptación de los contextos, los proyectos a los contextos y el reconocimiento de la comunidad como un espacio educativo. Por último, tenemos como conclusión que estos resultados nos permiten dar respuesta a la pregunta de investigación y confirmar el cumplimiento de los objetivos planteados. Se concluye que los retos docentes no responden a resistencias al cambio, sino a las condiciones estructurales que deben ser atendidas si se aspira a una transformación educativa real. La información de esta investigación aporta conocimiento empírico sobre la implementación de la NEP y desde la voz del profesorado, reafirmando que el docente es un sujeto activo que interpreta, adapta, resignifica la política educativa. Y por último tenemos algunas recomendaciones. La recomendación concreta sería y se recomienda fortalecer esta formación continua situada. Los maestros lo piden, el acompañamiento pedagógico desde la supervisión escolar, los maestros lo piden, la reducción de carga administrativa, los maestros nuevamente lo piden, y la consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje. Creo, cosa que ya está pasando en redes sociales de manera natural, se están dando este tipo de comunidades profesionales de aprendizaje,
Y esto surgió en las reuniones Meet, en las reuniones Zoom que estuvimos teniendo con los grupos focales. Finalmente nos llevó a eso, a tener una consolidación de equipo de maestros que estamos hablando y que estamos teniendo un mismo tipo de problemáticas. Por último, quiero plantear un cierre reflexivo y pues mi despedida. Concluyo señalando que esta tesis no representa únicamente el ejercicio académico, sino una reflexión construida desde hace 33 años de experiencia profesional, desde la docencia, desde la gestión escolar y pues con la oportunidad de tener una mirada también dentro de la supervisión educativa. Es así como reafirmo mi convicción de que el cambio educativo no es posible cuando se construye, solo es posible cuando se construye desde las escuelas, con los docentes, reconociendo sus saberes pedagógicos y desde la experiencia con un compromiso social. Necesitamos este compromiso social y no me resta más que agradecer profundamente a los docentes de la zona 166 por compartir sus voces, a mi asesor de tesis, el doctor Gildardo Vila Ordóñez, por su acompañamiento académico y a mi familia por sostener este trayecto formativo. A todos ustedes, muchas gracias y quedo a sus órdenes y hasta la próxima.